Mis amados, es un gusto saludarlos. En esta oportunidad vamos a estar estudiando el libro de Números. El título Números en el griego es Arigmoi. Este libro lleva este nombre porque en él se enumera o se cuenta las generaciones del pueblo de Israel durante la peregrinación por el desierto. El capítulo 1 lo muestra claramente. El autor de este libro es Moisés. El tema de este libro es la presencia de Jehová guía al pueblo del Sinaí a la tierra prometida. Aunque Israel se rebeló, Dios jamás quebrantó su pacto con ellos. El propósito de este libro es narrar los 40 años de peregrinación del pueblo por el desierto. Los destinatarios es el pueblo de Israel y sacerdotes. Versículos clave los podemos encontrar en Números capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Y en Números capítulo 14, verso 19. En esta oportunidad voy a usar el capítulo 1, versículo 2 y versículo 3, que dice de la siguiente manera: Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los hombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Amados hermanos, este libro muestra dos censos que quiero resaltar en esta oportunidad con ustedes. En primer lugar, este libro muestra el censo militar que se hizo en el pueblo. Capítulo 1 y capítulo 2 así lo muestran. El versículo 46 del capítulo 1 y el versículo 32 del capítulo 2 nos muestra el número que arrojó este censo. Fue un número de 603.550 hombres listos para la batalla. Pero vamos a comprobarlo con la Biblia. Vamos a leer a Números capítulo 1, verso 46, que dice de la siguiente manera: Fueron todos los contados 603.550. Y Números capítulo 2, verso 32 también nos confirma ese número. Dice de la siguiente manera: Estos son los contados de los hijos de Israel según las casas de sus padres, todos los contados por campamentos, por sus ejércitos, 603.550. Ese es el dato que la Biblia arroja de este censo, amados hermanos. En segundo lugar, también encontramos el censo no militar. Este censo tenía que ver con los levitas. En Números capítulo 3, verso 39, encontramos el número exacto de los levitas. El verso 39 afirma que fueron 22.000 levitas, pero vamos a leer el texto para comprobarlo, amados hermanos. Número capítulo 3, verso 39. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra de Jehová, contaron por sus familias, todos los varones de un mes arriba fueron 22.000. Allí tenemos el dato bíblicamente del segundo censo, que fue un censo no militar.
quiero resaltar algunos aspectos aquí en esta oportunidad. En el censo militar no se contabilizó a los levitas. El censo no tenía el objetivo de medir las fuerzas con que se contaba, sino que estaba destinado a esclarecer la cuestión de quienes formaban el pueblo de Israel, especialmente aquellos capaces de pelear en Canaán, como lo muestra Números capítulo 1, verso 45. Amados hermanos, Dios promete una tierra, pero el pueblo pone su parte. El pueblo se organiza, conforma un ejército para pelear y tomar posesión de esa tierra. Y aquí quiero aplicar algo con relación a la iglesia. Mis amados, para que la iglesia alcance sus metas, tenemos que hacer lo que a nosotros nos corresponde y Dios hará lo suyo. Dios había prometido una tierra para el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel tuvo que organizarse, conformar un ejército y pelear para poseer esa tierra que ya el Señor les había dicho que les había entregado. De igual manera, las metas de la iglesia se alcanzan cuando Dios hace lo suyo, pero también nosotros ponemos nuestra parte. Así que aquí hay responsabilidad divina, pero también hay responsabilidad humana. Entonces, el censo del que se habla en el capítulo 1 estaba destinado a la conformación de un ejército para la invasión de la tierra prometida. Se da la orden de hacer un censo y formar un ejército de hombres mayores de 20 años. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿para qué un censo? Primero, un censo se hace con el fin de saber exactamente cuántos somos. En segundo lugar, para identificar nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles. También se hace para protegernos contra el enemigo y para programar el crecimiento. Quiero seguir resaltando otras enseñanzas que nos deja este censo. En el capítulo 1, versículo 5 en adelante, en primer lugar, se hace mención de nombres específicos. Esto muestra la importancia de lo individual en pro de los intereses colectivos. Es decir, ninguna tribu trabajó en forma independiente de las demás. Fueron censados en forma individual. Cada tribu tenía su propia cantidad de hombres listos para la guerra. Unas tenían mayor cantidad de hombres que otras, pero el propósito de todo esto es el mismo: la conquista de la tierra prometida. ¿Qué quiero decir con esto? Todos en la iglesia tenemos capacidades dadas por Dios. Unos tienen mayor capacidad que otros, eso es cierto. Pero para lograr las metas, todos necesitamos de todo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 26 al verso 28, y en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 11 al versículo 12, el apóstol Pablo nos da un ejemplo de esto con relación a los dones espirituales que el Señor nos ha dado. Todos deben ser para la edificación del cuerpo de Cristo. Miremos el otro verso clave
de Números que mencioné ahora rato. Números capítulo 14, verso 19. Dice de la siguiente manera: perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Quiero resaltar algunos asuntos a continuación. En el capítulo 1, el pueblo está listo para la conquista. El pueblo está a la expectativa. En el capítulo 13, Dios dice a Moisés que envíe hombres a reconocer la tierra y manda uno por cada tribu. Así que en total fueron 12. Van y traen un informe que causa una rebelión del pueblo contra Dios y trae el castigo de Dios sobre el pueblo. En el capítulo 14 podemos ver el castigo de Dios sobre el pueblo. Uno de los acontecimientos más conocidos de Números es el informe negativo de los 10 espías. De ello resulta un severo castigo de parte de Dios, como lo muestra el capítulo 14, versículo 20 al versículo 38. Lo que pudo ser en 40 días, duró 40 años en el desierto como castigo hasta que murieran todos esos rebeldes. El término desierto se emplea en este libro unas 45 veces y aparece como la forma de Dios disciplinar a su pueblo por su incredulidad y desobediencia. La murmuración continua del pueblo contra Dios ha culminado finalmente en esta rebelión abierta. A pesar de todas las señales maravillosas que Jehová había hecho en favor de su pueblo, y estas señales maravillosas incluyen las plagas en Egipto, el cruce del mar y la provisión milagrosa para el pueblo en el desierto. Dios se queja de que el pueblo no cree. Amados hermanos, creer a Dios significa aceptar su palabra y actuar en base a lo que la palabra dice. Creer a Dios significa confiar en sus promesas de tal manera que uno obedece sus mandamientos. La verdadera fe es la semilla que lleva como su fruto la obediencia y la justicia. En contraste, la rebelión, que es incredulidad. Aplicación de este libro a nuestras vidas. Y quiero hacer esta aplicación con una pregunta: ¿para qué está Número en la Biblia? ¿Para qué aparece este libro allí en la Biblia? Miremos qué dice la misma Biblia acerca de esto. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 1 al versículo 11. Pablo habla de acontecimientos que sucedieron en el Antiguo Testamento, en Éxodo, pero especialmente de los acontecimientos narrados aquí en el libro de Números. Voy a leer con ustedes, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca
era Cristo. Pero de lo demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que el libro de Números está aquí en la Biblia como un ejemplo para nosotros, para que no repitamos las mismas cosas malas que hizo el pueblo de Israel. El libro de Números está allí para decirnos lo que ofende a Dios, lo que causa que la ira de Dios se derrame sobre quienes desobedecen lo que Él ha dicho. Está allí para un ejemplo nuestro. Amados hermanos, de esta lección aprendemos las profundas consecuencias que puede derivarse de una actitud negativa y falta de fe. Cuando Dios nos hace una promesa, debemos responder con optimismo, no con pesimismo. Quiero concluir de esta manera. La desobediencia a la palabra de Dios tiene como consecuencia tragedia, mas la obediencia a la palabra de Dios trae bendiciones de justicia. El Señor les bendiga.